Continuamos en directo y en la jornada de ayer, a través de la rueda de prensa por parte del Obispado de nuestra ciudad, con el administrador diocesano a la cabeza, don Federico Mantaras, se confirmaba el nombre de don José Rico Pavés como nuevo obispo de la diócesis Asidonia-Jerez. Hasta el momento ha sido obispo auxiliar en Getafe, y el próximo 31 de julio en la Santa Iglesia Catedral se celebrará la Eucaristía, por la que tomará ya posesión en su cargo como obispo de la diócesis. Y es un placer saludarle a esta hora de la mañana. Don José Rico Pavés, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros, los oyentes de Onda Radio. Ante todo, darle la bienvenida a nuestra ciudad y la enhorabuena por esta nueva etapa. Y que le quería preguntar cómo la afronta en este reto de estar al frente de la diócesis de Jerez. Pues muchas gracias por la enhorabuena. La verdad es que la afronto con ilusión, en cierto modo, de recuperar una etapa de mi vida que fue muy feliz. Yo he vivido en Cádiz con mi familia de los 12 a los 17 años. Recibí el sacramento de la confirmación justamente el año que se erigió la diócesis de Jerez, y mantengo amigos de esa etapa mía de adolescencia con los que tengo muy buena amistad y que hoy viven en municipios que son de la diócesis de Jerez. O sea que a nivel personal pues recupero una etapa de mi vida por la que doy gracias a Dios. ¿Cómo asume este nuevo reto en el momento que el Papa Francisco le nombraba obispo de la diócesis? Desde ese mismo instante, ¿cómo afronta, qué planes tiene para nuestra diócesis? Bueno, pues lo recibo como también un gesto de confianza por parte del Papa Francisco, que me invita, pues en comunión con los demás hermanos obispos, a seguir lo que él nos está pidiendo. ¿Y qué es lo que está pidiendo a toda la Iglesia? Que evangelicemos una y otra vez, evangelizar, evangelizar, evangelizar. Este es el programa que estamos llamados a desarrollar. Y uno puede decir, bueno, pero también Jerez, como muchas diócesis y lugares de España que son de vieja cristiandad, ya han recibido el Evangelio. Pero aquí es donde nos encontramos con aquello que Benedicto XVI también formuló. Descubrimos cómo en muchos de aquellos que recibieron en su día el Evangelio se experimenta el cansancio de creer. Para muchos, la Iglesia, la palabra de los sacerdotes, de los seglares que están comprometidos, es una palabra que viene a complicarles la vida o a quitarles la alegría que el corazón está anhelando. Necesitamos, por tanto, impulsar pues la evangelización para que se descubra de verdad el rostro de Cristo y que en Él tenemos motivo siempre de esperanza, por grandes que sean las dificultades que padecemos. Ese es mi único programa, evangelizar, evangelizar y evangelizar. Y además lo va a hacer no solo, sino acompañado. Ha sido uno de los mensajes que describía además en su carta ayer, que pudimos conocer a través de nuestra diócesis, es el mensaje de sentirse acompañado por toda la feligresía, por toda la familia de la Iglesia Católica. Así es, no voy a una diócesis que sea un desierto, sino todo lo contrario. Tampoco voy en soledad ni como un francotirador, sino que sé que antes mis predecesores en el episcopado han trabajado muy bien, han promovido la colaboración de muchísimas personas que cada una desde su estado de vida, pues como seglares en su propio trabajo, en la catequesis, o sacerdotes o personas consagradas, están realizando una labor formidable. Y yo me uno pues a este tren que ya lleva años funcionando, con la intención pues de seguir guiándolo, recoger lo que otros sembraron y seguir sembrando. Por eso, en soledad no puedo actuar, necesito la ayuda de todos, y esto no me canso de repetirlo. Sin la ayuda de los fieles que ahora me son confiados, no podré ser su obispo. Además, con el mensaje de colaboración y de participación, y de que la Iglesia tenga presencia en la vida social y civil de la diócesis y de los diferentes municipios que forman la diócesis. Así es, así es. Esta es la palabra del Evangelio, es lo que Jesucristo nos dice. Vosotros sois luz del mundo, vosotros sois sal de la tierra, y no se enciende una luz para ponerla en un lugar bajo, sino elevado y que ilumine a todos. Esta es nuestra responsabilidad, pues llevar a todos la alegría de creer. Que los que un día se encontraron con el Señor y ahora se ven alejados de Él, los que nos miran con sospecha, los que han pasado malas experiencias en la Iglesia,
que vuelvan a encontrar la alegría de la fe. Este es nuestro reto. Ha nombrado a sus predecesores. En su carta también ha tenido palabras para bueno, pues Juan del Río, Bellido Caro y también José Mazuelos, al que conoce personalmente, ¿no? Ha tenido oportunidad de compartir estudios con él, creo. Exacto, efectivamente. Coincidimos en los años de formación después de ordenados sacerdotes, cada uno procediendo de su diócesis, pero coincidimos en el Colegio Español de San José, que es la residencia, el lugar donde los sacerdotes españoles se congregan para luego ir estudiando en las diferentes universidades pontificias. Y ahí compartimos años muy agradables, pues que han permitido tener una relación de amistad, y veo en esto también pues otro guiño del Señor, que me envía a un lugar donde encuentro gente conocida. No sé si ha tenido oportunidad de compartir alguna palabra con don José de cara a bueno, pues a preguntarle por nuestra diócesis. Pues sí. Unos días antes de que se hiciera público, pues estuve hablando con él y ya enseguida pues me dijo que es una diócesis preciosa, que hay gente buenísima, que hay sacerdotes pues que son de enorme confianza. O sea, ahora mismo de don José Mazuelos he recibido elogios y más que elogios de la diócesis a la que ahora yo voy. Ha comentado que usted conoce la zona, que ha vivido 6 años aquí en la provincia de Cádiz, la idiosincrasia de la diócesis, la presencia de las manifestaciones populares en la calle, el peso social tan importante que tienen las hermandades, nuestra Semana Santa, cómo se plantea, cómo afronta bueno, pues, la organización, la gestión y el trato con todos ellos. Pues sí, confío mucho, lo he dicho y lo repito y lo repetiré muchas veces, confío mucho en la colaboración y en el trabajo extraordinario que realizan las hermandades y cofradías. Utilizaba una expresión ayer en la rueda de prensa que me preguntaba un compañero periodista y decía, recuperando una expresión del pasado, que un autor, San Gregorio Magno, afirmaba que las imágenes en las iglesias son la Biblia de la gente sencilla. Estas imágenes en Andalucía y también en Jerez de forma muy especial y con acentos propios, sí, en Semana Santa evangelizan. Y esta es una manera natural, espontánea, de transmitir la fe de generación en generación. Antes incluso de que muchos niños aprendan a hablar, pues ya han sido llevados de brazos de sus padres, de sus abuelos, a las procesiones. Tienen familiaridad con las imágenes, van reconociendo los misterios de la vida de Cristo. Este es un bien extraordinario que debemos custodiar como uno de los mejores tesoros de la diócesis, para hacerlo crecer, para vincularlo a las otras dimensiones de la vida cristiana. Por eso confío mucho y cuento con las hermandades y cofradías. Bueno, le tengo que decir que van a estrenarse conjuntamente en este camino ya de cara a la próxima Semana Santa de 2022, puesto que también va a haber cambios de presidencia en la Unión de Hermandades, con lo cual ese recorrido lo van a realizar en estreno, sí, tanto usted al frente de la diócesis como la Unión de Hermandades de aquí de Jerez. Bueno, pues qué alegría, qué alegría. Sí. Hasta tal punto este dato es importante, que decía que conservo amigos de la época mía de adolescencia, que en cuanto se enteraron que iba allí como obispo, lo primero que me han pedido es que les busque un sitio en el palco para la Semana Santa, para que la puedan estar cerquita y verla. O sea que también hay un aprecio por parte de los fieles y ya buscan ahí en el obispo algún enchufe para estar más cerquita. Veremos a ver. Don José, el 31 de julio va a tomar posesión ya como obispo de la diócesis en un acto que va a tener lugar, una Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, en la que además va a estar presidida por el nuncio. ¿Cómo espera que sea esa jornada? ¿Cómo la afronta? Pues será calurosa por el día que es, sí, pero bueno, yo agradezco también pues que antes de agosto poder tener esta celebración, pues que ya me permitirá pues el 1 de septiembre estar trabajando a pleno ritmo, incluso pues en agosto ir asomándome a diferentes realidades de la diócesis. Y la celebración del 31 pues es bastante sencilla, es la celebración de la misa con algunos elementos propios. La celebración empieza siendo presidida por el nuncio, se lee el nombramiento del Papa públicamente. Después, el que ha sido hasta ahora administrador diocesano, don Federico, pues leerá unas palabras presentando la diócesis y simbólicamente el nuncio se levantará de la sede
el lugar de la presidencia en la celebración y lo cederá al nuevo obispo, con la entrega también del báculo, y de esa manera simbólica pues se hace alusión al gesto de empezar el gobierno y la acción pastoral en la diócesis, y luego continúa la celebración de la Eucaristía pues como habitualmente, con algunos detalles. En el momento de las ofrendas pues se acercarán fieles representando diferentes situaciones de la vida de la Iglesia, familias, personas consagradas, sacerdotes, seminaristas, como expresando la vitalidad de la Iglesia, pues que se congrega en torno a su nuevo pastor. Y afrontando una nueva etapa en la que usted mismo ha comentado en su carta al finalizar, que espera que el Señor le conceda ser un obispo al estilo de San José, enamorado siervo de María Santísima, custodio del Redentor, trabajador, servicial y padre en la sombra. Así es, pues también considero providencial pues que este nombramiento me llegue cuando estamos celebrando con toda la Iglesia, por voluntad del Papa Francisco, un año especial dedicado a San José. Y veo, pues también es mi patrono, yo llevo su nombre, sí, pues como elementos muy propios en su modo de intervenir en las cosas del Señor, que pueden ser de gran ayuda para la tarea que ahora se me encomienda como obispo de Jerez. Por lo pronto, una relación singularísima de amor con la Virgen María. Después, proteger y custodiar al Señor en la vida de los fieles para que siga presente en las familias, en los ambientes, en la educación. Después, trabajador silencioso. San José es ejemplo de esto. De hecho, es patrono y celebramos en el Día del Trabajo la memoria de San José Obrero. Y también, por último, padre en la sombra. Es decir, que ejerce una paternidad amable, que hace crecer a aquellos que le son confiados. Pues Dios quiera que aprenda mucho de San José para ser obispo conforme al corazón de Cristo. Sí. Pues don José Rico Pavés, obispo de la diócesis de Asidonia-Jerez, agradecerle su generosidad por habernos atendido en la mañana de hoy, justo en la jornada posterior a confirmarse su nombramiento, y bueno, pues deseando tenerle aquí. No sé si ya tiene fecha y día para llegar a Jerez. Pues estoy haciendo un poco gestiones para la semana que viene asomarme por allí, todavía de forma pues menos protocolaria, informal, ir saludando a Federico, al equipo del Consejo de Gobierno, y ver un poco cuestiones relacionadas con la mudanza, en fin, cosas de este tipo. O sea que sí, yo confío que antes del 31, pues más de un viaje sí que haré por allí, pero todavía no lo tengo programado. Sí. Pues aquí está todo preparado para recibirle con los brazos abiertos y acompañarle en este nuevo camino, en esta nueva etapa al frente de nuestra diócesis, y ya pues iremos manteniendo estas relaciones ya en la cercanía. Monseñor, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Bueno, pues las primeras palabras del nuevo obispo de la diócesis Asidonia-Jerez, don José Rico Pavés, quien el próximo 31 de julio tomará posesión ya en su cargo como obispo en esa ceremonia, esa Eucaristía que va a tener lugar en la Santa Iglesia Catedral. Ayer se confirmaba su nombramiento por parte del Papa Francisco como persona que estará al frente de nuestra diócesis en los próximos años. Desde octubre la diócesis no tenía un nombrado al obispo, y ya pues una vez se ha confirmado su nombre lo tendremos a partir del próximo 31 de julio. Nosotros continuamos con más asuntos que tenemos preparado para ustedes. El de esta tarde, por ejemplo, una cita importantísima con la literatura en femenino, con una mujer, 100 años ya de la desaparición de Emilia Pardo Bazán, un acto que va a tener lugar esta tarde en la sede de la Fundación Caballero Bonal, aquí en la calle Caballeros, en la que se va a proyectar un audiovisual, una escritora del Salón que se rodó en el año 84, además la actriz Charo Sabio va a interpretar el monólogo El traje de novia de la propia autora, y van a intervenir en este acto Carmen Moreno y Josefa Parra, Pepa Parra, directora de la Fundación Caballero Bonal, a la que tenemos aquí con nosotros. Pepa, bienvenida, buenos días. Muchas gracias. El de esta tarde es un acto con mayúsculas, es de los de apuntar en el calendario, ¿no? Sí, En esta programación de la Fundación. Sí, porque además, como bien sabes, es la culminación de una serie de actos que hemos venido realizando online en nuestras redes acerca de la figura de Emilia Pardo Bazán, porque nos pusimos como objetivo
que el año Pardo Bazán no pasara desapercibido en la Fundación, así que estuvimos todos los martes era el día de la Pardo Bazán, hemos estado recomendando obras suyas, hemos estado proporcionando enlaces donde podían bajarse libros, bajarse obras, información. También hablábamos de qué nuevas ediciones habían salido sobre su persona o de obra que había quedado ahí un poco inencontrable y que algunas editoriales la habían vuelto a editar. En fin, hemos un homenaje semanal durante mucho tiempo, durante meses. Y la pena fue que el día 12 de mayo, que se habrían cumplido los 100 años justamente, pues hacía solamente 2 días que había muerto nuestro titular, Caballero Bonal, con lo cual no hicimos tanto alarde del día de su muerte porque estábamos todavía conmocionados por la pérdida de Pepe y estábamos en diferentes actos de la prensa y de medios pues, cubriendo esa triste noticia. Pero sí que teníamos guardado un día para esta mesa redonda. Sí. Y creo que en cierto modo es esa culminación que no pudimos hacer el día 12 de mayo. Hemos pasado un mes adelante, pero yo creo que igualmente interesante e igualmente algo que nos va a enseñar y que nos va a divertir, porque doña Emilia era un personaje muy divertido, era una gran señora, una feminista conservadora, que es algo que parece que son dos términos totalmente opuestos, pero que no es verdad, ya hablaremos de todo eso. Y hemos pensado que Carmen Moreno era una buena baza para tenerla en la mesa, puesto que en su editorial Cazador de Ratas están recuperando obra de Emilia Pardo Bazán que era difícil de encontrar o que no se había publicado. Y se está recuperando y se está dando a conocer esa parte de su obra. Exactamente, por ejemplo, estos cuentos trágicos, que además, fíjate qué bonita la edición, es blanco sobre negro, no negro sobre blanco, por el tema de los cuentos trágicos, son cuentos muy cortitos. O, por ejemplo, La última fada, que es una novela corta también de Emilia Pardo Bazán. He traído solamente 2, pero creo que son 10 libros los que han recuperado de doña Emilia. Y nos va a contar un poco, pues, por qué otra vez volver a doña Emilia y qué actualidad tiene su obra y su persona a día de hoy. Háblanos un poco de ella, porque estamos hablando de una mujer que falleció hace 100 años, y que tuviese esa importancia como escritora literaria, era una precursora, ¿no? Sí, era una precursora. Es cierto que ella era de una familia adinerada, el Pazo de Meirás, que luego se quedó esa familia del innombrable. Era su casa, allí era donde ella se crió, donde ella aprendió, era hija única de una familia adinerada, que la educó no como una señorita al uso, sino que le dio libertades, que le dio educación. Ella viajó, estuvo donde quiso estar, su padre la apoyó siempre y en cuanto que empezó a escribir sus padres también la apoyaron. Cierto que se casó, tuvo hijos, tuvo un encontronazo con el marido porque el marido ya empezó a no gustarle el que ella fuese de la corriente naturalista, entre comillas, la corriente naturalista de Solá, francesa. Ella la adaptó a su modo más conservador, pero no parecía que no le gustaba al marido y al final se separaron, se llevaban bien, se separaron, vivieron cada uno su vida. Lo importante es que es la educación desde pequeña. Hombre, totalmente. Y el viaje. Y el viaje también es muy importante. Durante la mesa voy a hablar solamente de ese tema, de la Emilia Pardo Bazán viajera, porque creo que es muy importante que ella abriera los ojos a Europa y a toda España, porque viajó por todos lados, no con el marido, como muchas mujeres de buena posición hacían, sino con sus hijos, sola, con un amante. Ella viajó por el mundo y iba recogiendo todo aquello, también en crónicas, porque ella era quizá la primera... no periodista, pero periodista sí de viajes, ¿no? O cronista de viajes. Cronista de viajes. La primera, era como una especie de enviada especial, ¿no? Como cuando la Borrero, ¿no? Se llama la que iba al Vaticano, pues ella iba por Europa y mandaba sus crónicas a los periódicos, se iban publicando por partes
y luego algunas de ellas las reunió en libros, como por ejemplo este de Al pie de la Torre Eiffel, sí, donde cuenta las crónicas de la exposición de París de 1890, no me quiero equivocar la fecha, pero vamos, 1890. ¿Cuándo se instala la Torre Eiffel? Cuando se hizo la Torre Eiffel, exactamente. Entonces ella va contando no solamente sobre la Torre Eiffel y sobre la exposición, sino sobre todo lo que veía, sobre toda la gente que se encontraba, sobre la moda, sobre la comida, sobre política. Era una mujer muy curiosa y todo eso lo volcaba en sus crónicas y después yo creo que hoy en día todavía se pueden leer estupendamente esas crónicas, igual que sus novelas. Eso te voy a preguntar ahora, la trayectoria literaria, es decir, ¿qué escribió? Porque escribió novelas, escribió crónicas, también recetas de cocina. Escribió de todo. Ella era polifacética, era una mujer de estas que saltan en la mano, ¿no? Ella no tenía parada. Lo mismo hacía una obra de teatro, que hacía cuentos, que hacía novelas maravillosas. Los Pasos de Ulloa es uno de las cumbres del siglo XIX en España. Incluso poesía, escribió un libro de poemas sobre su hijo Jaime. Escribió, como bien dices, libros de cocina, porque le interesaba todo. Creó una editorial, libros sobre feminismo, libros sobre política. Hizo, por ejemplo, la biografía del padre Luis Coloma. Sí, de nuestro jerezano. De nuestro padre Luis Coloma. Y de geografía de santos, pero siempre escribiendo con esa era impecable escribiendo. El mismo Benito Pérez Galdós hablaba de ella maravillas, ¿no? Porque es que es verdad que escribía tan bien. Tenía también sus enemigos, pero no por cómo escribía, porque todos tenían que decir, sí, escribe. Hombre, yo creo que una mujer así siempre tiene enemigos de alguna forma. Pero, por ejemplo, Clarín, al que yo adoro, pero era un hombre muy misógino, pues no estaba de acuerdo en que ella, por ejemplo, quisiera entrar en la Real Academia, que no pudo entrar, la rechazaron, porque era una mujer, claro, no por otra cosa. No por otra cosa, evidentemente. Claro, no podían decir nada contra su escritura, pero sí contra que era una mujer, y en aquella época pues todavía las mujeres que estudiaban y que escribían se veían sospechosas. Eran potencialmente peligrosas. Así que de eso vamos a hablar. Y muy interesante que va a venir Charo Savio, una... Sí, actriz que va a interpretar además uno de los monólogos de Pérez Bazán. Sí, de Pardo Bazán. De Pardo Bazán, Pérez Bazán. Se llama El traje de novia y es un monólogo que ella escribió para una amiga actriz. Le encantaba el teatro, le encantaba también la sociedad, le encantaba recibir en su casa. Era una mujer muy conocida en su momento y tenía amigas actrices, y a una de ellas le escribió ese libro, ese monólogo, para que ella lo interpretara sola con un traje de novia. En este caso el traje de novia es imaginario, esta vez será imaginario, pero ya veréis cómo Charo Savio hace una preciosidad de interpretación de ese monólogo cortito, que yo me lo imagino en el siglo XIX. Es un monólogo que tiene injundia, tiene mensaje una bomba por detrás. De fondo, tiene ahí un tiro a los bajos de la sociedad que ya lo escucharéis. Pensamos grabarlo, o sea que quien no pueda venir. Además se va a proyectar lo audiovisual Una escritora de salón. Sí, del año 84, ¿no? Es de la televisión de la primera cadena, y es un documental que lo hemos elegido no solamente porque nos venía muy bien el formato, por la duración y todo, sino porque dice cosas que son reales, que son verdaderas y que todavía hoy en día las compartimos, pero también dice algunas cosas, desde el título mismo, que ahora se ven de otra manera. Emilia Pardo Bazán no era una escritora de salón, era una escritora de exteriores, era una escritora que vivía en el mundo. Era intrépida, viajaba, era corresponsal, era... cosmopolita, era una mujer que hablaba muchos idiomas, pero eso del salón también era porque ella recibía a mucha gente en su salón y era una mujer muy acogedora. Y vamos a crear ahí un poquito de polémica entre lo que dice el documental y lo que nosotros hoy en día sabemos, después de haberse descubierto muchas cosas sobre Emilia Pardo Bazán, como por ejemplo su correspondencia con Benito Pérez Galdós. Que ahí había relación. Ahí hay mucho que hablar. Bueno, pues habrá que verla, ¿no?, para poder Así que sacar conclusiones, ¿no? Recomiendo esa correspondencia, está publicada, se llama Miquiño mío, porque ella le decía Miquiño es gatito en gallego, porque ella era gallega. Sí. Eso también tengo que decirlo, que también la impronta de lo gallego también está en su literatura y en su persona. Y ese libro, Miquiño mío, donde se recogen las cartas que ella le escribió
a Benito Pérez Galdós y que él guardó, no así las contrarias, porque se supone que estaban en el Pazo de Meirás y que la familia, que desaparecieron, o sabrá innombrable Dios dónde destruyó. están. Se supone. Lo mismo algún día aparece alguna, no se sabe. Sí, desempolvando algunas cajas a lo mejor aparece algo pero ya que con forma las de parte ella de la historia. se hace uno una idea de esa historia tórrida, calentita, romántica, entre dos grandísimos escritores, porque yo no sabría a cuál poner por encima del otro. Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós eran dos Titanic dentro de lo que serían los barcos del 19 de la literatura. Son dos grandes cruceros, ¿no? Qué maravilla. Pepa, para poder asistir esta tarde, no sé si quedan huecos, si quedan sitios, sí, todavía hay ¿cómo sitio. Podemos inscribirnos para asistir? Nos podéis llamar a la Fundación Caballero Bonal 956-149-140 o a nuestro correo electrónico, pero de todos modos ya tenemos un poquito más de aforo, o sea que si alguien no ha podido inscribirse, pues en ese momento también lo escribiríamos, le tomaríamos nota, le tomaríamos la temperatura y podría a las 7 de la tarde. A las 7 de la hoy, tarde. jueves. Pues conoceremos, bueno, es una de las... todos los actos que organiza la Fundación Caballero Bonal son de primer nivel, pero este es importante, bueno, este es fantástico el conocer. ¿Me da tiempo? Un momentito, se me ha olvidado agradecer a la Delegación de Igualdad, porque ellos hicieron una exposición, estuvo aquí a Luis Sánchez Villanueva, de Letras de Mujeres, y en el panel de Emilia Pardo Bazán nos lo han prestado para que esté en la Fundación y también se pueda hoy ver. O sea, le doy las gracias a la delegación por esa sesión. Pues, Pepa, muchas gracias por habernos acompañado y por acercarnos, porque muchas veces hay que repetir las cosas para no olvidarlas y para conocerlas. Y la trayectoria, la literatura y lo que supuso Emilia Pardo Bazán para las mujeres y para la literatura española, pues se reconoce esta tarde en la Fundación Caballero Bonal. Una grande. Muchas gracias. Emilia, una grande. Muchas gracias, Pepa. Nosotros continuamos. Les vamos a ofrecer, porque fíjense, lo decíamos hace un par de días, ayer 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos, y el Archivo Municipal también está realizando actividades en relación, conmemoración a este día. Ayer precisamente se publicaban, se sacaban a la mano de todos los ciudadanos, de cualquier persona, más documentos que se han digitalizado, que se pueden encontrar en la propia página del Archivo Municipal, y además se inauguraba una exposición. Hasta allí se ha marchado nuestro compañero Antonio Moure, al que le damos paso porque nos acerca así esa exposición y ese acto en conmemoración del Día Internacional de los Archivos. Hola Ana, hola señoras y señores. En esta ocasión nos hemos venido hasta la Alameda del Banco, que es donde se encuentra la Biblioteca Municipal Central y el Archivo Municipal, y es que se está celebrando en estas horas el Día Internacional de los Archivos. Por este motivo, el Ayuntamiento de Jerez ha organizado un programa de actos, de actividades en torno a este tema. Para hablarnos de lo que se está haciendo y celebrando, en esta ocasión se encuentra con nosotros Cristóbal Orellana. Él es el director del Archivo Municipal de Jerez, al que damos la bienvenida y sobre todo las gracias por abrirnos las puertas del Archivo Municipal. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Cristóbal, celebramos el Día Internacional de los Archivos. Cuéntenos un poco cómo nace esta efeméride, esta celebración. Bueno, nace un poco en el entorno europeo. El Consejo Internacional de los Archivos surgió en los años 40, pero muy posteriormente se decidió desde todos los ministerios de cultura de los países de la Unión Europea poner en valor los archivos, ¿no? Que siempre tienen una historia un poco de cierto abandono, cierta marginalidad, ¿no? Entonces, para superar esa situación cultural y administrativa también, porque los archivos no son solo cultura, también son administración pura y dura, ¿no? Pues para superar un poco eso, el Consejo Internacional de los Archivos decidió cada 9 de junio promover esta celebración, ¿no? El Ayuntamiento de Jerez ha seguido este hilo cultural pues desde hace unos cuantos años, ¿no? Y volvemos a repetir hoy día 9 de junio. Bueno, un archivo municipal, Cristóbal, que acumula la historia de una ciudad. Podemos decir que una ciudad, un pueblo sin archivo es un pueblo sin memoria, ¿no? En cierto modo. Sí, bueno, hombre, la memoria no solamente está en los documentos, también está en la arqueología, también está en la arquitectura, también está en la etnografía,
también está en la música que se conserva, ¿no? Pero claro, si tú todo eso lo conservas también reflejado en documentación escrita, pues ganas el doble, ¿no? Porque los documentos, cuando se escribe digamos, una vuelta a la reflexión y a la organización de las ideas, ¿no? Y del conocimiento, a la transmisión de los mismos, a la revisión de los hechos, ¿no? Eso es la cultura, ¿no? Entonces, claro, tener un archivo como este, por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de la colección de actas capitulares que empiezan en 1410, ¿no? Tener eso seriadamente hasta nuestros días es como tener un vídeo completo de nuestra historia a lo largo de siglos, ¿no? Claro, por eso Entonces, por supuesto, tenerlo escrito en papel con el nombre de los personajes y describiendo los hechos que ocurrieron es una gran ventaja, ¿no? Que si solo lo oyes en una canción, en una rima, en un poema, o lo ves en un cuadro, ¿no? Te recordaría la historia, pero no con esta precisión, Sí, ¿no? Se contextualiza mucho más, ¿no? Claro, Todo, ¿no? claro, efectivamente. Cristóbal, en datos, ¿el archivo municipal lo tenemos cuantificado? No sé, por número de libros o de tomos o de... Sí, bueno, podríamos decir que hay... Es que, verás, por ejemplo, el Archivo Histórico de Protocolos Notariales, que una de las secciones tiene 5.000 volúmenes. Aquí tenemos 3,5 kilómetros de estampillas. Es como si tú haces una línea recta de 3,5 kilómetros y empiezas a poner libros uno tras otro y los rellenas los 3,5 kilómetros, ¿no? Bueno, pues estas serían las cifras más o menos. Por tanto, hay mucho investigado, efectivamente, pero también queda mucho por investigar, entendemos. Sí. ¿Y Jerez es una ciudad en este sentido investigadora? ¿Hay ánimo en los jerezanos por consultar todos estos documentos? Aquí tenemos, en este momento que estamos grabando, tenemos investigadores y todos los días vienen investigadores, ¿no? Y ahora las consultas que se van a hacer vía internet, ¿no? Que tendremos que controlarlas porque hay maneras informáticas de averiguarlo. O sea, si una universidad de historia medieval en Francia está estudiando la historia de Jerez en el siglo XV, nos vamos a poder enterar más o menos de qué se está haciendo, ¿no? Y claro, ahora es como si tú abres el archivo de tu casa a la mirada del mundo entero, ¿no? Entonces esto es muy importante, que otros historiadores de otros países con otros enfoques nos puedan contar también su visión de cómo fue nuestra historia, ¿no? Eso es importantísimo. Eso le iba a preguntar, porque en la celebración de este Día Internacional de los Archivos se activa en estas horas, se ha activado online la digitalización de los nuevos documentos, ¿no? Históricos, ¿no? Sí, lo que se ha activado es el acceso a los documentos, ¿no? Que ya he dicho antes que están organizados en 25 grupos, 25 carpetas. El más numeroso son las actas del ayuntamiento, que están digitalizadas aproximadamente, estoy intentando recordarlo de memoria, entre 1825 y 1950. Ahí están digitalizadas cientos y cientos de tomos, ¿no? Hemos digitalizado también muchos índices para que el manejo de esa información pueda ocurrir, pueda tener lugar y un investigador no se pierda en la página a página, ¿no? Sino que pueda acudir usando los índices al lugar concreto que... Aquí tenemos, por ejemplo, esos documentos que han sido digitalizados, se llaman las memorandas, son índices de los acuerdos capitulares de los que estoy hablando, ¿no? En fin, el conjunto es muy, muy voluminoso y yo creo que abre un punto y aparte en la historia de Jerez, seguro. También se ha querido hacer en esta sala central de la Biblioteca Municipal, bueno, un extracto de algunos de los documentos históricos, ¿no? Que forman parte ya de esa digitalización de la que hablaba, sí, donde podemos ver, no sé, cosas impresionantes como un escrito de Fernando el Católico. Sí. Cuéntenos un poquito qué es las pinceladas que se muestran aquí. Bueno, ese es un documento curioso que se conserva en el archivo llamado Ponce de León, es del año 1501. El rey Fernando el Católico otorga el rango de caballero a un Ponce de León de nuestra ciudad, ¿no? En la ciudad de Granada, ¿no? Es el documento. Al lado está el padrón de nobleza del año 1787. Hemos digitalizado una colección de 7 volúmenes de reglas de cofradías y hermandades de Jerez, originales en pergamino, algunas del siglo XVI, otras del XVII y XVIII. Luego hemos escaneado los documentos famosos de Manuel Esteves, el famoso bibliotecario, arqueólogo y museólogo, que fue Manuel Esteves, y archivero, que también lo fue. Toda su documentación interna de gestión de estas secciones municipales la hemos digitalizado. Eso contiene muchísima información sobre Jerez. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el libro de cabildos de sábados, el libro de las memorandas, un libro de recuerdos de la ciudad. Bueno, tocamos también, he visto, por decir, ¿no? Muy jerezanamente, palos como el del gremio de la vinatería, las reglas y... Por supuesto, del gremio de vinatería.
teníamos y tenemos cuatro cajas de un pequeño archivo compuesto por 69 expedientes y los hemos escaneado y subido completos, ¿no? Esto ahora todo el mundo podrá ver ese archivo desde su casa tranquilamente, ¿no? Y todo el mundo podrá ver, por ejemplo, un censo de las tabernas en Jerez en 1780, ¿no? Y quiénes eran las personas que vendían vino, qué clase de vino, a qué precio, el pedido, etcétera, el pedido, cuánto tenían que pagar al gremio de vinateros por hacer eso, pues esos son censos fiscales. En fin, un gremio profesional, ¿no? Exactamente. Toda esa documentación, pues bueno, tiene mucha enjundia para nuestra historia, ¿no? Cristóbal, por último, aquella persona que tenga ese prurito investigador, pero que nunca haya accedido o no haya sabido cómo acceder o a estos documentos, o quiere investigar en definitiva, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que ponerse en contacto con el archivo? Solo tiene que venir aquí y plantearnos su investigación, rellenar los preceptivos impresos, cumplir las normas de investigación y el acceso es libre. Pues nada, con esa información nos vamos a quedar. Cristóbal Orellana, director del Archivo Municipal, muchísimas gracias por la atención prestada. Encantado. Bueno, pues desde el Archivo Municipal, Biblioteca Municipal Central, es todo, querida Ana, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Ya saben ustedes que hay jornadas de puertas abiertas, eso sí, con cita previa, para poder ver in situ, pues eso que acabamos de ver, toda la documentación, los archivos que se guardan en las entrañas de la Biblioteca Municipal. Nos vamos a publicidad, nada, a la vuelta en unos minutos regresamos hablando con Rafael Benítez Toledano, que ha presentado en la pasada Feria del Libro la propiedad privada. En unos minutos hablamos con él, a la vuelta.